Bueno, para conversar sobre este tema tenemos hoy una mesa con Paco Abundis, director de Parametría, Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central de Inteligencia Política y cofundador de Oráculos, y con Rodrigo Galván, director de Demotecnia. Bienvenidos los tres. Muchas gracias por estar hoy en el octágono. Déjenme pasar de entrada la primera pregunta que quisiera hacerles. Bueno, quiero empezar con una encuesta que presenta hace un par de días, no muchos, El Financiero, sobre la elección a gobernador en los estados. Digamos, desgraciadamente esta encuesta la hizo Alejandro Moreno, que no nos pudo acompañar hoy, pero me parece que los datos son relevantes. Morena ha bajado sus intenciones de voto en 8 estados del país. Miren ustedes, ha bajado intenciones de voto en Campeche, en Guerrero, en Nayarit, en Michoacán, en Baja California, en Colima, en Baja Sur, en Chihuahua. ¿Coinciden sus datos, los datos de ustedes, digamos, con los que presentó El Financiero la semana pasada? ¿Qué es lo que le estaría pasando a Morena? Rodrigo Galván, ¿quieres empezar? Sí, con mucho gusto. Mira, para empezar, El Financiero, porque son muchas elecciones, me imagino, y pagar 15 encuestas en vivienda, pues sería muy caro para estos procesos. Son encuestas telefónicas de 400 entrevistas mezcladas en distintos fines de semana. Fue una encuesta muy polémica en la cual yo lo primero que cuestionaría directamente es la metodología, por ser telefónicas. Sin embargo, es correcto que la intención de voto de Morena ha bajado en muchos lugares, pero también la de otros partidos. Es decir, lo que está ocurriendo es que la participación está bajando en todos lados. Las campañas o las encuestas que medíamos antes de las campañas era sin candidatos, era sin muchas otras cosas. Es normal que quien esté arriba en las encuestas baje. Sin embargo, en mis números, Morena se sigue llevando la gran mayoría de las gubernaturas. Ya, Paco Abundis. Sí, coincido en que al ser mediciones telefónicas no necesariamente están reflejando lo que pasa en el ámbito electoral, por lo menos en estos 15 estados. Y hay otro tema que es cuándo empezamos a hacer las mediciones, y de eso depende tu percepción de que se cierran, se abren, si ya las habías hecho con candidatos o no. Te diría que hay algunas sorpresas en las mediciones que más bien yo creo que tiene que ver con la medición como tal y no necesariamente con un cambio en la tendencia electoral. Te pongo 2 ejemplos. Recuerdo que un encabezado del periódico decía Guerrero se cierra. Cuando ves la medición, es un comparativo de Mario Moreno del PRI o de la alianza PRI-PRD y del otro lado Morena sin candidato. Una vez que le pones candidato a Morena, verías que en realidad en Guerrero no ha pasado nada, como ejemplo, ¿no? Interesante. Ajá. Juan Ricardo, a ver, entiendo que Oráculos hace, digamos, un agregado y lo calcula una especie de promedio de diversas encuestas. Esto que encuentra El Financiero con una caída para Morena en 8 estados, ¿se puede verificar, digamos, en el agregado que hacen ustedes? Seguro que estoy usando mal los términos técnicos, ya me corregirás. Pero a ver, la intención de voto de Morena sigue estando muy alta, te diría que muy alta, es por arriba de un 40%. Y eso lo demuestra, sin importar qué casa encuestadora estés verificando, pues casi todos lo tienen por arriba de un 40%, es la realidad. Entonces, la intención de voto de Morena sigue arriba, sigue, pues yo te diría, bastante más arriba que la de la oposición. Si juntaras la oposición con la intención de voto de Morena, pues Morena todavía sigue arriba. Entonces yo lo que te diría es que estas encuestas que han estado publicando, por lo menos en El Financiero, lo que acaba por suceder mucho es que pues te acabas yendo con la finta. El ejemplo de Paco era muy bueno, la intención de voto en Guerrero, que decían, yo también, eso me llamó mucho la atención, que no ponían el nombre del candidato a Guerrero y que decían, se cierran las elecciones de Guerrero.
Ya. A ver, bueno, pero en cualquier caso, hay algunos estados donde la caída de Morena sí es contundente, ¿no? Vayamos a casos específicos. Les propongo uno de los estados, digamos, clave en esta elección, y ya lo estamos viendo, lo vimos ayer con estas acusaciones que se le hacen a los dos punteros, es Nuevo León. Es bastante significativa la estrepitosa caída de Clara Luz Flores, que hace unos meses encabezaba las encuestas, y bueno, vemos que, por ejemplo, en la encuesta más reciente que hace de Las Heras, pues ya está en tercer lugar. Esto pues me imagino que es alarmante porque es el estado económicamente más poderoso del país y la elección más importante a nivel local que se juega en este proceso. Reforma la deja todavía más lejos que en su última encuesta. Clara ya solo tiene el 16.5% de intención de voto según esta encuesta de Reforma. ¿Cómo ven estos datos y cómo explican esta caída? ¿Quién quiere atajar esta? Si me permites, Hernán, yo creo que para eso son las campañas, ¿no? Finalmente son para mover intenciones electorales. Yo creo que lo que está pasando en Nuevo León, que se podría caracterizar como un electorado particularmente volátil, y basta ver el ejemplo de lo que pasó hace 6 años con el Bronco, como, las mediciones preelectorales, la que más le daban 13 puntos de ventaja y terminó ganando con 27. Te da una idea de la volatilidad de ese electorado. Yo creo que varios coincidimos en esos números que acabas de mencionar. No deja de ser sorprendente que un candidato de Movimiento Ciudadano, tenga esa pendiente. Puedes diferir en la gravedad de la pendiente, pero finalmente está creciendo de una manera muy clara. Y te diría otro estado donde podría tener una situación similar, que es Campeche, también con un candidato de... Ahora vamos a ese caso, pero déjenme nada más, llama la atención que pues quien ha capitalizado mejor esta caída hasta ahora ha sido Samuel García y no Adrián de la Garza, que fue el que mostró los videos estos de Clara con Kid Raniere. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las últimas encuestas, salvo la de Las Heras, muestran a Samuel García como el candidato preferido. ¿Por qué Samuel García ha logrado subir tanto, mientras que Adrián de la Garza se ha quedado prácticamente igual? ¿Rodrigo? Mira, son dos cosas. Complementando lo que dice Paco, las campañas son de piloto y coche. Y la verdad es que la piloto Clara Luz era muy buena antes de que le pusieran el coche. Y luego el coche, y no hicieron clic. Recordemos que Nuevo León no es de los estados en donde al presidente le va mejor. Claro. Entonces, Morena versus el piloto Clara no hicieron buen clic. Ahora, es verdad que quien capitaliza todos esos votos que se le caen a Morena es Samuel, sin lugar a dudas. Sin embargo, el PRI se ve muy estable, son cosas diferentes, son pistas distintas. Ahora, Samuel ya ganó. Samuel ganó la senaduría. Samuel ya demostró que tiene esa percepción de triunfo. ¿Y por qué está haciendo? Porque cuando empezó a hacer una carrera de 3, le beneficiaba al PRI. Ahora que se empieza a hacer una carrera ya de 2, vamos a ver si a Samuel le da el coche de Movimiento Ciudadano para llegar en un estado muy volátil, como dice Paco. Yo quiero preguntarles, ¿qué ve el electorado en Nuevo León, en Samuel García? Solo que necesito irme una pausa. Si me permiten, vamos a un breve corte y ya estamos de regreso. No se vayan, por favor. Seguimos acá en el octágono. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, en una mesa con encuestadores. Está con nosotros Paco Abundis, director de Parametría, Rodrigo Galván, director general de Las Heras de Motecnia, y está también con nosotros Juan Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos. Yo quisiera que ustedes me expliquen qué es lo que está viendo el electorado neoleonés en Samuel García. ¿Qué hay en ese perfil que le interesa, que le interesa al electorado en ese estado? ¿Quieres empezar, Juan Ricardo?
Bueno, yo empezaría primero diciendo que no le gusta al electorado, yo creo que de Nuevo León, y un poco, pues es Clara Luz, era una priista que se convirtió en la candidata de Morena. Adrián de la Garza era el procurador de Rodrigo Medina, un gobernador que fue muy cuestionado en su momento por distintos actos de corrupción. Y Samuel García es esta cara nueva, como Paco Abundis apuntaba hace un momento. Pues la gente de Nuevo León, el Bronco ganó sin que nadie supiera a nivel nacional quién era el Bronco hace 6 años. ¿Esto qué quiere decir? Que Samuel ha hecho una buena campaña, que le ha recordado a la gente o a los ciudadanos de Nuevo León que pues que ambos candidatos son priistas, y él se vende como pues yo te diría como un joven fresco, atractivo, que no está acartonado, que por lo menos lo que busca es una especie de autenticidad, y yo creo que hasta cierto grado lo ha logrado de manera efectiva. Y también ha hecho un uso interesante de las redes sociales, cosa que no se le podemos atribuir tanto a Adrián y a Clara Luz. Claro. Ahora, ¿es solamente, digamos, el estilo personal? ¿Es solamente el ser una cara nueva? ¿Hay algo también, por ejemplo, en la personalidad de Samuel, en su frivolidad quizás, en su manera de ser y de hablar, que gusta al electorado en Nuevo León? Rodrigo. Sí, sin duda. Mira, se ha posicionado en ese target anti lo de siempre, le podemos llamar, ¿no? Anti, además, lo que hoy parece ser lo más fuerte o el sistema que es el presidente de la República, la Cuarta Transformación, este tipo de personas a las que representan, los programas sociales, los que menos tienen, los viejitos. Él representa exactamente todo lo contrario. Lo entiende muy bien, sabe que Nuevo León, ese target le da para ganar, y de ahí viene, le sale natural ser fifí, por ponerlo así. ¿No? Claro. Eso es lo que lo tiene. Y entonces, claro, mucha gente en Nuevo León se identifica con eso. Pero este es como un fifí wannabe, ¿no? Porque no es ni siquiera está tan claro que sea tan fifí, pero bueno. A ver, ¿qué escenario prevén ahora que la Fiscalía anunció, digamos, una carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza y Samuel García? ¿De qué manera, digamos, Paco, de qué manera crees que esto puede impactar en las encuestas? Pues hay un escenario donde los podrían estar victimizando, ¿no? Creo que fue un poco lo que pasó con Félix Salgado y con la ahora candidata, ¿no? Con su hija Evelyn en Guerrero. Yo creo que si en particular Samuel, ¿no? Si libra esta investigación, creo que incluso podría aumentar más su ventaja. Y a lo que ya dijo Juan Ricardo y Rodrigo, agregaría un elemento más que está pasando a nivel nacional que va más allá de Samuel. Mientras tú tienes dos coaliciones que se están haciendo campañas negativas, ¿no? PAN, PRI, PRD contra Morena, PT, Verde, es interesante que a Convergencia no le pasa nada. Es decir, aquí, digamos, en este enfrentamiento, esas dos coaliciones, hay algún daño en su imagen, ya lo estamos registrando. Todavía no lo tenemos a nivel preferencia electoral, pero ciertamente las marcas están sufriendo algún nivel de cuestionamiento o desprestigio por las campañas negativas, porque esa es la elección más visible. No hay una sola campaña negativa sobre MC. Y no solo eso, sino que es una campaña muy propositiva. Te voy a decir que una de las notas que yo esperaría el 7 de junio, digamos, si nos imaginamos las primeras planas, va a ser lo bien que le va a ir a ese partido en el agregado. A nivel de anécdota, te diría que ya un exdirigente del PRI, literalmente me apostó que MC quedaría con más de 10 puntos, con 2 dígitos. Se me hace un exceso, pero que a esa fuerza electoral será de las que les irá mejor en esta elección, sin duda. Y esto va más allá del tema de Samuel. Ahora, ¿ustedes ven que esto, digamos, pueda beneficiar a Clara Luz, esta persecución en contra
de los dos candidatos punteros en Nuevo León, o de plano ya está muy quemada como para poder, digamos, remontar? Hay quienes dicen que a quien beneficiaría más esta operación es a Larrazábal. ¿Qué cálculos se pueden hacer sobre esto, Rodrigo? Sí, mira, todo esto depende de qué tan estable está el edificio que estás construyendo. Es decir, en el caso de Samuel, por ejemplo, tiene todos estos switchers, tiene la clase media, tiene mucha gente que es volátil, gente que no necesariamente es tan fiel como para pararse e ir a votar en contra de todo. En cambio, el PRI tiene las estructuras de siempre. Esto se va a tratar de quién tiene el edificio más estable. Ahora, lo que ha quedado claro es que en la medida en la que baja o sube Clara Luz, es en la medida en la que sube o baja Movimiento Ciudadano. Es decir, si en esto sube Clara Luz, aunque sean 2 o 3 puntos, serán 2 o 3 puntos que seguramente caerá Samuel. Larrazábal no tiene percepción de triunfo, se ve difícil que pueda capitalizar el desastre o el basurero que se está haciendo entre los tres que tienen oportunidad de ganar. Claro, Juan Ricardo, ¿coincides? Mira, yo esta historia me recuerda un poco al desafuero. Es claro que este es un tema electoral, entonces si no sale perjudicado judicialmente, pues lo va a hacer mucho más fuerte a Samuel García. Clara Luz, yo no veo de qué manera pueda remontar la desventaja que tenga, porque una vez que la bola de nieve empieza a caerse, empieza a ser más y más y más grande. Revertir esos resultados, pues pareciera casi imposible, y ahorita estando tan polarizado el tema electoral, pues la gente en Nuevo León sí entiende, y el mismo presidente hoy en la mañana aceptó que está metiendo las manos en Nuevo León. Entonces, este es un tema electoral, este tema, digo, por lo menos no se ha visto un tema de fondo. Al no existir un tema jurídico de fondo, pues tampoco habrá una sentencia, o pareciera que no pudiera haber una sentencia en donde perjudicaría a Samuel García. Entonces yo en este caso creo que lo único que va a suceder es que Samuel García va a salir mucho más fortalecido, y su figura a nivel nacional va a empezar a crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque ya está en las primeras planas de todos los periódicos, en las estaciones, en los noticieros de radio y en los noticieros de televisión. Entonces, esto a quien al final del día yo creo que favorece inmensamente es a Samuel García. Bien, déjenme moverme de Nuevo León a Campeche, porque es otro caso trágico para Morena. Las cifras son muy contundentes en este caso. Ahí las pueden ver ustedes en pantalla. En este Poll of Polls de Político MX vemos claramente la caída repentina de Laida Sansores, que pues digamos apenas hace 2 meses tenía una cómoda ventaja sobre Movimiento Ciudadano y sobre la coalición Va por México. ¿Qué pasó con Laida Sansores en Campeche? ¿Tan mala campaña ha hecho? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, empiezo, Hernán. Mira, yo creo que aquí hay mucha similitud, y es interesante que pongas estas dos campañas con el caso de Nuevo León, porque ambos candidatos priistas, ¿no? Tanto Adrián como Cristian, Adrián en Nuevo León, Cristian en Campeche, tienen una marca muy pesada que cargar. Es decir, la imagen del PRI, igual que en el 18, sigue siendo una marca muy difícil para cualquier candidato. De hecho, me aventuro a decir que yo creo que en estas 15 elecciones el PRI no va a ganar una sola. Y entonces tienes a igual que Adrián, tienes a Cristian muy estable, ni sube ni baja, es muy difícil que se mueva. Y tienes a un candidato bastante eficaz, creo, por parte de Movimiento Ciudadano, que es Eliseo. Y este candidato, creo que aunque Laida Sansores no necesariamente caiga y se mantenga estable, este candidato tiene una pendiente muy similar a la que tiene Samuel García. Es decir, son elecciones muy similares, y de seguir esto así y asumiendo que se queda la candidatura de Samuel García, Movimiento Ciudadano podría ganar esas 2 gobernaturas, lo cual no es un tema menor para un partido del tamaño de Movimiento Ciudadano. Entonces, claro, las dinámicas son muy parecidas.
Claro, déjenme regresar a la gráfica que pusimos en pantalla hace un momento, porque llama la atención que quien mejor ha capitalizado la caída de Morena ahí, pues es efectivamente Movimiento Ciudadano, quien hoy ya se encuentra como favorito en las encuestas allá. ¿Cómo explican, digamos, que tanto en Nuevo León como en Campeche, Movimiento Ciudadano se ha afianzado en primer lugar cuando cae Morena? Es algo para reflexionar cómo este partido parece estar fortaleciéndose en algunos estados, ¿no? ¿Cómo ves el tema, Juan Ricardo? Pues es que lo que dijo Paco me pareció bastante interesante. O sea, la marca del PRI, la verdad, sigue apestando. Al electorado todavía pues recuerda los excesos de la administración pasada. Paco dijo ahorita que no van a ganar ninguna de las 15 gubernaturas. Yo también coincido con eso, y no solamente eso, en el 2018 creo que hubo 13, ¿no? Corríjanme si estoy mal, 3 elecciones también a gubernaturas y también perdieron todas. Entonces, el PRI es una marca que lejos de sumar resta. Se habla mucho se acaba hablando mucho de la operación que tienen. Pues yo creo que eso ya es cosa del pasado, y hoy por hoy pues existen nuevos métodos y nuevas maneras de hacer las cosas, y Movimiento Ciudadano se ha posicionado en este territorio como un partido, te diría, pequeño, pero que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez que se habla de ellos, pues todavía no tienen un escándalo grande de corrupción. Al ser tan chicos, también mediáticamente no están tan expuestos como los demás, y eso sí acaba teniendo unas ventajas importantes, ¿no? Se ha manejado un poco la narrativa que si votas por Movimiento Ciudadano estás votando a favor de Morena, porque lo que dicen es, no, pues es que si no votas por el PRI, PAN o PRD, pues tu voto acabas medio tirando el voto a la basura. Sí, y claro. Es ahí donde Movimiento Ciudadano pues adquiere un sabor importante, porque es justo así como se han querido posicionar, decir, yo no soy los del presente, ni tampoco soy los del pasado, yo soy un partido político que te ofrece algo completamente nuevo. Claro. Rodrigo, ¿cómo ves el tema? Pareciera que hay elementos para pensar que MC podría perfilarse como una especie de tercer partido en México. ¿Cómo estás viendo a esta fuerza? Yo difiero de Paco en este momento por una sencilla razón. Porque cuando tienes un candidato que es sobrino del dirigente nacional, cuando eres gobierno en Campeche todavía, y con todos los negativos de los que hablan, sigues estando en juego y en segundo lugar, yo al PRI no lo veo muerto ni en Campeche ni en Nuevo León, en ninguno de los dos. Lo pondría distinto. Supongamos que al día de hoy, como se ven las encuestas, el PRI podría ganar Nuevo León y Campeche. Sería un golpe en la mesa, sigue siendo un mal resultado para el PRI. Sin embargo, Movimiento Ciudadano se alimenta, como bien dicen ellos, del anti-PRI, que es mucho en este país, y pasa por la percepción de triunfo. Al tener 2 candidatas que se cayeron y no haber convencido de que podían ganarle al PRI, porque en ambos lugares, en Nuevo León y en Campeche, Morena tenía todo para consolidar al anti-PRI. No lo hicieron, se cayeron, las campañas fueron malas, las candidatas no conectaron. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano, en ambos casos, con Samuel y con Eliseo en Campeche, representan al anti-PRI. Nada más que a diferencia del 2018, yo veo poca fuga de priistas, es decir, lo que ya hay es lo que está y están compitiendo, están sólidos y están estables. Habrá que ver ese anti-PRI si se declinan por todos irse con Movimiento Ciudadano, y ahí sí, Movimiento Ciudadano estaría quedándose con Jalisco, con Nuevo León, con Campeche. Como dice Paco, no sería menor. Pues vamos a ver qué sucede con el PRI en esta elección, es todo un interrogante. Quisiera que conversemos también sobre lo que ha pasado en San Luis Potosí, porque ahí también Morena no anda bien. Déjenme ir a un corte, ya estamos de vuelta, no se me vayan, por favor. Regresamos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono
conversando sobre las encuestas de cara a la elección de junio. Otro caso que vale la pena analizar, Paco, es San Luis Potosí. Y aquí quisiera recuperar la encuesta que publica de Las Heras, porque pues es otro caso donde se ve claro el desplome de Morena. Ahí lo tenemos. Vemos que Mónica Rangel se había mantenido en segundo lugar, iba subiendo en las encuestas, pero de marzo a abril sufre una estrepitosa caída al tercer lugar. Y bueno, pues ¿cómo explicar esto? ¿Tú tienes algunos datos diferentes, Paco, o coincides con estos? ¿Cómo te explicas esta caída? Yo creo que es una elección muy interesante porque nosotros tenemos, digamos, al candidato puntero, Gallardo, del Partido Verde, desde hace casi un año ahí. Es decir, lo tenemos muy posicionado con niveles de conocimiento ya hace un año de 60-65%, y da la impresión de que pues no ha habido muchas sorpresas en esta elección. Creo que tiene que ver nuevamente un tema de registro de cuándo se empezó a medir y qué movimientos hay. De hecho, ese es otro buen ejemplo de lo que publicó el Financiero, donde ve un crecimiento de Gallardo de creo que 20 puntos, 19 puntos, y creo que tiene que ver con que antes creo que ni siquiera lo habían incluido en las ternas en disputa, digamos. Yo creo que con esta ventaja ha sido muy difícil tanto para Mónica Rangel, que además es una ex secretaria de Salud de un gobierno priista que parece que no ha transitado muy bien con Morena, y de Pedrosa, un candidato panista que parece ser que los priistas no quieren mucho. Entonces, esta a mí me parece una elección más bien que ha sido muy estable, donde los dos candidatos, digamos, tanto el de la Alianza, Pedrosa, como el de Morena, les ha sido muy complicado remontar porque vienen de muy abajo desde niveles de conocimiento. Empezaron la campaña, pues, ¿no? Como cualquier otra campaña de esta, pues de este periodo, digamos, de estas 15, pero van contra un contendiente que empezó su campaña creo que hace 3 años. Ahora, entonces creo que estamos hablando de una figura siniestra, pues Gallardo, se ha hablado incluso de nexos con el crimen organizado. ¿Cómo te explicas, Rodrigo, esta caída de Mónica Rangel frente a un personaje como este? Mira, nos ha enseñado la cuarta transformación que cuanto polarizas y cuanto más polarizas un electorado entre perfiles 4T versus perfiles sistémicos versus gobernadores versus corrupción, le conviene a este primer grupo. Sin duda, Gallardo ha sido el representante, digamos, más del tipo 4T, más de la gente, más de los que menos tienen en San Luis que Morena. Es decir, Morena y el Verde, en estos momentos, Ricardo y Mónica están compitiendo por el mismo elector. Pero sin lugar a dudas, de candidato a candidato, quienes los potosinos ven como el candidato de la gente, de la cuarta transformación, digamos, es el candidato del Verde, a Gallardo, sin lugar a dudas. Interesante. Bueno, tenemos también otro caso donde es interesante seguir las encuestas, que es Michoacán. Ahí tenemos algunos en pantalla. Vemos, por ejemplo, en este Poll of Polls que la diferencia entre Morena y Va por México en ese estado se ha cortado a partir de la sustitución de Raúl Morón. ¿Cómo leen ustedes lo que sucede en Michoacán? Juan Ricardo, ¿tienes alguna información sobre este estado? Primero, un terrible terror el de Raúl Morón al no presentar sus gastos de campaña. Yo empezaría por ahí. Le ganó la candidatura al senador Arias, que pues, lo estaban empujando y iba arriba en varias encuestas. Pero error del partido también, ¿no? Ha hecho un desastre con este tema.
Por supuesto, sí, y la misma candidatura, su asignación de la candidatura fue un desastre. ¿Por qué? Pues porque acabó rompiendo lo que en Michoacán había, y hay que recordar también que las elecciones locales se conocen a nivel local y a nivel nacional se desconocen. Entonces yo te diría que su selección en primer lugar fue una selección bastante caótica o polémica. Y en segundo lugar, pues una vez que ya le habían dado la candidatura, cometió pues el error capital de no presentar sus gastos de campaña y que eso le costó. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues reconstruir con una nueva figura, que era presidente del Congreso en Michoacán, y que sus demás candidatos o los otros que aspiraban a Morena ya no pudieron contender por Morena porque fueron seleccionados por otros partidos para representarlos. Entonces yo te diría que lo que sucede en Michoacán es error de Morena como partido político, y eso ha generado pues muchas fracturas, y pues los errores, la mejor manera de medir los errores son con estos resultados, se empiezan a desmoronar y empiezan a caer. Claro. Bueno, hablemos de la conformación del Congreso, porque ahí también hay proyecciones interesantes. De acuerdo con los datos de Oráculos, hoy Morena, hoy o hace unos días que se hizo esta proyección, Morena obtendría el 44% de la Cámara, a diferencia de la mayoría absoluta que hoy ostenta. A ver, sin duda, pues quien saldría ganando en este escenario parece ser que es el Partido Verde. ¿Cómo ven ustedes el panorama rumbo a la Cámara de Diputados? ¿Le alcanzará a Morena para mantener la mayoría? Paco. Yo creo que como pocas veces estamos ante cualquier estimación que hagas o cualquier modelaje que hagas para la Cámara de Diputados, como nunca va a ser alterado por un tema judicial. Como bien sabes, el INE y el Tribunal Electoral están previniendo que haya una sobrerepresentación como la que hubo en el 2018, donde Morena y aliados obtuvieron, creo que juntos, 47, Morena solo obtuvo 37, más sus aliados, ¿no? Estarían, se habrían sobrerepresentado en cerca de 16 puntos. Lo que va a pasar con este nuevo acuerdo que tiene el INE y tiene el tribunal, creo que lleva a llegar muy rápido a la sobrerepresentación de Morena, que no puede pasar de 8 puntos, y con eso podrían estar cerca del 250 más 1, si lo pones en términos literales con la votación que tienen hoy, tendrían el 42, 43% de la Cámara, más la sobrerepresentación que pueda tener, creo yo, con esta nueva disposición, pues yo creo que igual están llegando a 47, 48. Luego faltaría en coalición, los que será 7% que tenga el Verde. Hay que recordar que en la última sacó 5. No me sorprendería que estuviera en lugar de alrededor de 7%, 8%, y el PT, que podría tener 5%, 6%. Esto les daría algún número, ya como coalición, yo creo cercano a los 300, 310, pero estaría muy alejado del 334, que es la mayoría calificada. Entonces, yo creo que la discusión ya no es si la mayoría simple la van a obtener o no, eso es un hecho, yo lo daría como hecho. Yo creo que la pregunta aquí sería qué tan lejos van a quedar de la mayoría calificada, y a eso yo le añadiría un elemento para cualquier modelaje y para los días que sigan, que es el nivel de afectación que va a haber con la tragedia que tuvimos en el metro de la Ciudad de México, de la línea 12. Creo que es un elemento que todavía no contabilizamos. Difícil todavía contabilizarlo. Rodrigo, ¿cuáles son tus proyecciones y cómo crees que pueda afectar esta tragedia en la Ciudad de México, en la línea 12? Fíjate que es bien difícil medir curules. Es algo que todavía nos cuesta mucho porque son 300 elecciones, tendremos que tener representatividad en las 300 elecciones. Sin embargo, yo sí veo, como bien dice Paco, no veo una mayoría absoluta, sí veo una mayoría simple. Habrá que ver los aliados, a cuántos llegan, porque el Partido Verde no creo que llegue al 9%, y de lo que llegue lo va a tener muy concentrado en territorios.
Entonces no sé el número de curules, pero yo creo que Morena, junto con los pluris, junto con los aliados, va a llegar a la mayoría, no como partido solo. Ahora, yo creo que el tema del metro es la primera vez que yo sí veo un proyectil que entra en la base de Morena. No sé si en la del presidente, no sé si en la aprobación del presidente, pero en Morena y en sus dirigentes y en sus representantes sí veo que el proyectil de la línea 12 sí hizo mella. Bien, pues Juan Ricardo, Paco, Rodrigo, se nos terminó el tiempo, les agradezco mucho su participación en esta mesa. Les propongo que podamos darle seguimiento a las encuestas y si me permiten molestarlos en un par de semanas más, a ver cómo van las cosas ya más cerca de la fecha de la elección. Muchas gracias de verdad, como siempre, por estar en el octágono. Muy buenas noches. Qué gusto, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Paco. Gracias. Gracias a ti.